Vale, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas reglas que nos van a permitir demostrar si un argumento es válido o no lo es en lógica proposicional. Entonces, vamos a ver una serie de reglas por cada uno de los símbolos que veíamos en el vídeo anterior. Es decir, una regla para el negador, reglas para el condicional, reglas para el bicondicional, para el disyuntor y para el conjuntor. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por algunas reglas del condicional, que, recordad, era el símbolo que representábamos con una flechita. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las reglas del condicional vamos a ver el modus ponens y el modus tollens. Empecemos por el modus ponens, que lo vamos a abreviar con una MP. ¿De acuerdo? Esta regla lo que nos dice es lo siguiente. P, entonces Q, P, entonces Q. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta regla lo que nos dice es que si tenemos una proposición que es verdadera, esta veis que es verdadera puesto que no lleva el negador delante de ninguna letra. Vale, entonces nos dice que si una proposición es verdadera y su antecedente, recordemos que el antecedente era la primera proposición, si su antecedente también es verdadero, entonces su consecuente también lo será, ¿vale? Entonces, tenemos una proposición que es verdadera, un antecedente que es verdadero y la conclusión a la que llegamos es que su consecuente también es verdadero, ¿vale? El consecuente que sería la Q. Vamos a expresarlo esto en nuestro lenguaje para verlo un poco más clarito. Si decimos, vamos a poner el siguiente argumento. Si Carlos está en casa, entonces cogerá el teléfono. ¿Vale? Tendríamos con esto ya la primera premisa, ¿vale? Si Carlos está en casa, que sería la P, si entonces, que sería el condicional, cogerá el teléfono, la siguiente proposición, que sería la Q. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos es la P. ¿Vale? Volvemos otra vez a esta premisa. Carlos está en casa. ¿Vale? Con lo cual, la conclusión sería, entonces Carlos cogerá el teléfono, es decir, que cogerá el teléfono. ¿Vale? Volvemos otra vez a nuestro lenguaje lógico, por si alguno se despistó. P, si Carlos está en casa, entonces Q, cogerá el teléfono. Es verdad que Carlos está en casa, con lo cual concluimos que Carlos cogerá el teléfono. ¿De acuerdo? Esta es la regla entonces del modus ponens. Fácil, ¿no? Si tenemos una proposición verdadera, el antecedente es verdadero, entonces su consecuente también lo será. Vamos a por la siguiente regla del condicional que vamos a ver, la regla del modus tollens. Vale, el modus tollens lo abreviamos con una MT. Vale, ¿qué nos dice esta regla? Vamos a hacer igual que antes. Esta regla nos dice lo siguiente. Si tenemos una proposición que es verdadera, proposición verdadera, y su consecuente es falso, tenemos no Q, entonces su antecedente, es decir, la P, también será falsa. Es decir, que concluiremos no P. Vamos a pasar a esto, al argumento de antes, para no perdernos.
Lo mismo, si Carlos está en casa, entonces cogerá el teléfono. Vale. Ahora lo que pasa es que el consecuente es falso en la siguiente premisa. Es decir, que Carlos no ha cogido el teléfono. Carlos no coge el teléfono. Conclusión, Carlos no está en casa. ¿Vale? Volvemos otra vez a nuestro lenguaje lógico. P. Carlos está en casa. Si Carlos está en casa, entonces cogerá el teléfono. No es cierto que Carlos esté en casa. Conclusión, no es cierto que Carlos vaya a coger el teléfono. Vale, vamos ahora a por las reglas de la conjunción, ¿vale? Que os acordáis, era el símbolo que representábamos con una especie de triángulo. ¿Vale? Con el símbolo este. Aquí también vamos a ver dos reglas, ¿vale? La regla de la eliminación de la conjunción. Bueno, lo voy a abreviar porque si no, me va a ocupar aquí toda la pizarra. Lo abreviamos con EC, ¿vale? Eliminación de la conjunción. Vale. Recordáis que una conjunción solamente podía ser verdadera cuando las dos partes que la componían, ¿vale? Cuando tanto la P como la Q eran verdaderas. En el caso de que una de las dos partes fuese falsa, entonces la conjunción era falsa. Vale. Entonces, teniendo esto presente, es muy fácil eliminar una conjunción, ¿vale? Porque si nosotros tenemos P y Q, ¿vale? Si queremos eliminar esta conjunción, pues si las dos partes son verdaderas, como en este caso, pues podemos concluir cualquiera de ellas, ¿vale? Tanto la P como la Q. Vamos a concluir, por ejemplo, la P. ¿Vale? Y así eliminaríamos esta conjunción. Y ya tendríamos una proposición solita. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto en nuestro propio lenguaje. Vamos a seguir con el ejemplo de Carlos. Vale. Carlos está en casa y coge el teléfono. ¿Vale? Carlos está en casa, P, y, que sería el conjuntor, coge el teléfono, la Q, ¿vale? Que sería esto que tenemos aquí. Y ahora queremos eliminar esta conjunción. Pues en este caso hemos extraído la P. Pues nuestra conclusión sería que Carlos está en casa. Vale, fácil, ¿no? En el caso de que las dos proposiciones sean verdaderas, no hay ningún problema en eliminar una conjunción, ¿vale? La putada es cuando alguna de las dos sea falsa. Entonces, volviendo al lenguaje lógico, Carlos está en casa sería la P, el conjuntor, y coge el teléfono la Q, ¿vale? Con lo cual, como las dos son verdaderas, podemos concluir que Carlos está en casa, ¿vale? También podríamos concluir que Carlos coge el teléfono, ¿vale? Nos da lo mismo extraer la P que extraer la Q. Mientras las dos son verdaderas no hay problema. Vale, vamos a por otra regla del conjuntor, el silogismo conjuntivo, ¿vale? Que lo vamos a abreviar con SC. ¿Qué nos dice esta regla? Pues nos dice lo siguiente. Teniendo presente lo que habíamos dicho antes, que una conjunción solamente es verdadera cuando sus dos partes lo son, aquí nos encontramos con que la primera premisa que nos dan es falsa. O sea, esto traducido, volviendo al ejemplo de Carlos, sería que no es cierto, ¿vale? No es cierto, tenemos aquí el negador, que Carlos esté en casa y coja el teléfono a la vez, ¿vale? Siguiente premisa, Carlos está en casa, por lo tanto, Carlos no va a coger el teléfono. Vale, vamos a poner aquí. El negador ocurre lo mismo que en matemáticas, ¿vale? Si tenemos un paréntesis, niega toda la conjunción, ¿vale? Con lo cual leemos esto como no es cierto que esto y esto se dé a la vez. Por lo tanto, si esto no puede darse a la vez y esto se da, entonces esto no puede darse. O sea, no tiene más trascendencia. Pero ponemos esto aquí. No es cierto
que Carlos esté en casa y coja el teléfono a la vez. ¿Vale? No es cierto que sería nuestro negador. Carlos está en casa, sería la P, y que sería el conjunto que tenemos aquí, coja el teléfono, que sería Q. Vale. Entonces, la siguiente premisa que nos dan es que es cierto que Carlos está en casa, ¿vale? ¿Vale? Que sería nuestra P, pero concluimos que no es cierto que coja el teléfono. Ya digo que no es cierto porque no puede darse estas dos cosas a la vez porque tenemos el negador delante, ¿vale? Esto lo que quiere decir es eso, que no es cierto que se pueda dar estas dos cosas a la vez. Que Carlos esté en casa y que también coja el teléfono. Por lo tanto, si no se pueden dar las cosas a la vez y una de ellas sí que se da, es decir, que Carlos está en casa, pues la que no se puede dar es que coja el teléfono. Vale, vamos ahora con las reglas del disyuntor. Que os acordáis, era el simbolito que representábamos con una V. Vale, vamos aquí a ver también dos reglas, ¿vale? La introducción del disyuntor, que lo abreviamos con ID, ¿vale? ¿Os acordáis que una disyunción, para ser verdadera, bastaba con que una de las partes que la componían fuese verdadera, ¿vale? La otra no importaba que fuese falsa. Entonces, según esto, la introducción de la disyunción tampoco tiene mucha trascendencia, ¿vale? Porque si tenemos P, ¿vale? Pues nos es muy fácil casarla con Q y que vivan las dos felices y coman perdices, ¿vale? Aquí vamos a cambiar el ejemplo porque igual el de Carlos suena un poco extraño. Así que vamos a decir que P va a ser llueve, ¿vale? ¿Vale? P es llueve. Y la conclusión que nos va a dar es que llueve, ¿vale? P, o, que sería el símbolo, nieva, por ejemplo, ¿vale? Que sería la Q, ¿vale? Disyunción con que una de las partes sea verdadera, vemos que la P es verdadera, puesto que no lleva el negador delante, pues entonces nos es muy fácil introducir una disyunción con Q, ¿de acuerdo? La otra regla del disyuntor que vamos a ver es el silogismo disyuntivo, que lo abreviamos con SD. Vale, ¿qué nos dice esta regla? Nos dice lo siguiente, que si tenemos una disyunción verdadera, es decir, que si tenemos P o Q y una de sus dos partes es falsa, da igual que sea la P, que sea la Q, vamos a poner por ejemplo que sea la Q, la otra, por narices, tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque dijimos que la disyunción únicamente podía ser verdadera y la primera premisa de la que partimos es que efectivamente la disyunción es verdadera y si una de sus partes no lo es decir, que la Q es falsa, entonces por narices, para que se cumpla esto, la P tiene que ser verdadera, ¿vale? Solamente necesitamos que una lo sea, entonces si no Q es falsa, la P va a ser verdadera sí o sí. Volvemos al ejemplo de antes, llueve, que sería la P, o, que sería nuestro disyuntor, nieva, que sería la Q. ¿Qué pasa? Que nos dice que no nieva, ¿vale? No Q. Por lo tanto, por narices tenemos que concluir que llueve, ¿vale? Porque para que sea falsa la disyunción, al menos una de sus partes tiene que ser verdadera, y en este caso tiene que llover sí o sí, ¿vale? Con lo cual, volvemos otra vez al ejemplo lógico. Llueve o nieva. No nieva, entonces llueve. Vale, os explico muy brevemente la regla que vamos a ver del bicondicional, solamente vamos a ver una. Porque en realidad
ya la habíamos explicado en el primer vídeo, ¿vale? O sea, todas las reglas de lógica que os estoy dando ahora mismo, vamos a ver ahora un par de la negación y ya no estoy más, son mínimas en comparación con todas las reglas que existen en lógica, ¿vale? Entonces, el bicondicional, recordamos que lo expresábamos en una flecha en doble dirección, ¿vale? Entonces, la única regla que vamos a ver del bicondicional va a ser la siguiente. Decíamos que en el bicondicional solamente es verdadero cuando sus dos partes lo son, ¿vale? O cuando sus dos partes son falsas, porque las dos partes que componían o las dos proposiciones que componían un bicondicional mantenían una relación de mutua dependencia, ¿vale? Si se daba la una, se daba la otra, y si no se daba la una, no se daba la otra, ¿de acuerdo? Entonces, la única regla que vamos a ver va a ser que si tenemos esto, si solo si P, entonces Q, pues podemos extraer lo contrario, o sea, solo si Q, entonces P, ¿vale? O sea, en vuelta al ejemplo anterior, solo si llueve, entonces nieva. Solo si, entonces, que formaría parte de nuestro bicondicional, llueve, que sería la P, nieva, que sería la Q, ¿vale? Sería esta premisa que tenemos aquí. Con lo cual, aquí podemos concluir algo muy obvio, que es solo si nieva, entonces llueve. ¿Vale? Como veis, es darle la vuelta. Solo si nieva. Bueno, solo si entonces, que sería el bicondicional. Nieva, que sería la Q. Entonces llueve, que sería la P. ¿Vale? Volviendo a nuestro lenguaje lógico. Solo si llueve, entonces nieva. Solo si nieva, entonces llueve. No tiene mucha trascendencia, ¿no? Vale, vamos ya con las últimas dos reglas que vamos a ver, las correspondientes a la negación, y lo dejamos, ¿vale? Reglas de negación, que os acordáis que el negador lo representábamos con este símbolo, ¿vale? La primera regla ya la vimos en el primer vídeo, ¿vale? Porque es la de la eliminación de la negación, que lo vamos a simplificar con una EN, ¿vale? Eliminación del negador. Lo vimos en el primer vídeo porque lo que nos dice en realidad esta regla es que si tenemos una doble negación, si tenemos no P, ¿vale? Una negación y otra negación, pues podemos abreviarlo, podemos eliminar esta doble negación en una afirmación, o sea, podemos concluir P. Porque cuando encontramos una doble negación es lo mismo que si lo afirmásemos. O sea, vais a ver que es muy simple. Si decimos que no es cierto que no llueva, ¿vale? Que es con lo que podemos traducir esto. No es cierto que no, ¿vale? Sería la doble negación, tenemos aquí una y tenemos aquí otra. Llueva, que sería la P, con lo cual si decimos que no es cierto, que esto que no sea cierto, lo que estamos diciendo es que es cierto, ¿no? O sea, con lo cual concluimos que llueve. ¿De acuerdo? No tiene mucha trascendencia. Si decimos que no es cierto algo que no es cierto, en realidad estamos diciendo que es cierto. No le den más vueltas. Doble negación igual a una afirmación, no tiene más. Y vamos ya por la última regla de la negación que vamos a ver. La de la reducción al absurdo, que lo abreviamos con una RA. ¿Vale? Esta regla nos dice lo siguiente. Que si tenemos un condicional, es decir, que P condiciona lo siguiente, que va a ser un absurdo. Q, entonces, no Q. La conclusión a la que vamos a llegar es que lo que condiciona P es un absurdo, con lo cual no se puede dar P. Vamos a ver esto con un ejemplo, que parece una regla como más larga y parece más complicada, pero en realidad es una bobería. Vamos a volver a Carlos, que le echábamos C-. Vale, decimos que si Carlos está en casa, entonces, que es nuestro condicional, este condicional de aquí, ¿vale? Y Carlos está en casa, es nuestra P, ¿vale? Hasta ahora, guachi. Si Carlos está en casa, entonces, vale.
Lo que pasa es que la implicación que tiene este condicional nuestro es una bobería, porque lo que nos dice es que coge el teléfono, vamos a ponerlo para que quede un poco más con más sentido del que no tiene. Tendrá que coger el teléfono y no tendrá que cogerlo. ¿Vale? Tendrá que coger el teléfono, que sería la Q, esta de aquí, ¿vale? Y no tendrá que cogerlo, sería esta no Q, que veis aquí que tiene un negador delante. Con lo cual concluimos que esta implicación en realidad es una bobería, porque decimos, si Carlos está en casa, entonces tendrá que coger el teléfono y no tendrá que cogerlo. Y dices, vamos a ver, o se da una o se da la otra, pero no se puede dar Q y no Q al mismo tiempo. ¿Vale? Concluimos, por lo tanto concluimos que Carlos no está en casa. ¿Vale? Que sería nuestra no P. ¿Vale? P, si Carlos está en casa, entonces tendrá que coger el teléfono y no tendrá que cogerlo. Concluimos que Carlos no está en casa, puesto que esto no se puede dar. No se puede dar Q y no Q al mismo tiempo. O sea, no se puede estar de pie y sentado a la vez. O estás de pie o estás sentado, pero las dos cosas como que no. ¿De acuerdo? Vale, vamos a resolver este ejercicio para que tengáis un ejemplo de un problema lógico con el que nos podemos encontrar. Vale. Estas tres cositas que tenemos aquí, encima de esta raya o de esta línea, serían las premisas, ¿vale? Los argumentos con los que contamos. Y esta R que tenemos aquí debajo de la línea sería a la conclusión a la que tenemos que llegar. Entonces, de lo que se trata es aplicar las reglas que hemos visto durante este vídeo para poder llegar a esta R, ¿vale? Con lo cual, esta R a la que tenemos que llegar, vemos que la encontramos aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que esa R está en una conjunción con una Q y a su vez todo esto está implicado o condicionado por esta P. Sin embargo, tenemos estas dos premisas de ayuda para poder llegar a esta R y que quede suelta. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es enumerar las premisas con las que contamos. ¿Vale? O sea, estas tres de aquí. Ponemos un 1, ¿vale? Para la primera premisa. P, entonces Q y R. La copiamos tal cual. Luego trazamos una línea y ponemos aquí PR como abreviatura de premisa, ¿vale? Para saber que esta es la primera premisa. Ponemos un 2 y copiamos la segunda premisa que tenemos, que en este caso es Q. Lo mismo, trazamos la línea y PR. Y copiamos la tercera premisa que tenemos, que en este caso es P. Lo mismo, premisa. Vale. Entonces esto es lo que tenemos. Y tenemos que llegar con esto a extraer aquí la R. Este ejercicio es súper fácil, ¿vale? Porque aquí lo más fácil que podemos hacer es que como tenemos esto de aquí y tenemos aquí a la P suelta, lo más fácil es aplicar el modus ponens. ¿Vale? Que decíamos que si teníamos P entonces Q y nos daban P, podíamos concluir Q, ¿vale? Aquí tenemos, en vez de, a ver, aquí la Q va acompañada por la R, ¿vale? Pero no pasa absolutamente nada, se aplica la misma regla. Entonces tenemos P, entonces Q y R, y tenemos la P suelta, ¿vale? Tenemos esto y tenemos esto. Con lo cual, ¿qué conclusión podemos extraer de aquí? Q y R, ¿vale? Con lo cual ponemos un 4 y ponemos Q y R. Y aquí ponemos la regla que hemos aplicado. En este caso, el modus ponens. O sea que ponemos M, P. ¿Y dónde la hemos aplicado? Pues la hemos aplicado en 1 y en 3. Ponemos aquí 1, una coma y el 3. ¿Vale? Se ve esto, ¿no? O sea, el modus ponens nos decía que si tenemos P entonces Q y nos dan la P, ¿vale? Pues podemos extraer Q. Aquí lo mismo, tenemos P, entonces Q y R. Y tenemos la P, pues ¿qué extraemos? Q y R. ¿Vale? Vale. Tenemos Q y R.
Ahora, y tenemos aquí la ayuda de la Q. ¿Vale? Podemos eliminar esta conjunción de una forma muy fácil, porque os acordáis que la regla de la eliminación de la conjunción, ¿vale?, era la siguiente. Si tenemos, en realidad no nos hace falta ni tener la Q, porque como las dos son verdaderas, o sea, si teníamos esto, y como las dos eran verdaderas, podíamos extraer o bien la Q o bien la R. ¿Vale? El problema venía si alguna de ellas era falsa. ¿Vale? Pero en el caso de una conjunción, siendo las dos verdaderas, nos va a dar como verdadero. Con lo cual, ponemos aquí 5, la R ya directamente, o sea, si es que ya hemos llegado a la conclusión. R, y ponemos aquí la regla que hemos aplicado. Eliminación de la conjunción. ¿Dónde la hemos aplicado? En 4. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro problema resuelto. Ya hemos llegado a que la R se quede solita. ¿De acuerdo? Pues en esto consiste la lógica.